quisiera compartir en esta mañana es cuando Dios habla. Y varios de los momentos que tuvimos litúrgicos, el pastor Gabriel hacía referencia a las distintas maneras que Dios manifiesta su hablar. Quizás en nuestra iglesia a veces no estamos acostumbrados o nos suena medio raro y dice, porque Dios me dijo, porque Dios me habló. Nos suena como que no sentimos cómodo con esa frase, pero en realidad, si uno se pone a pensarla un poquito más, es lo más natural del mundo que nuestro Creador quiera hablar con su creación. Después iremos profundizando esto, pero si uno dice Dios me habló, en realidad coincide plenamente con el propósito, el plan de Dios, ese plan de Dios que era un plan comunitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, para mostrarnos una relación plena, perfecta, que por el pecado fue roto, mas ahora por Jesucristo es reconciliado, es redimido. Y Dios quiere, así como era en el Edén, mantener una conversación viva, una relación amorosa, llena de su amor, de su gracia, de su shalom, de esa paz que trasciende nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestras relaciones, esa paz que viene de Dios y quiere hablar con nosotros. Por lo tanto, cuando uno dice, Dios me habló, en realidad podríamos decir, es lo más normal que le debería pasar a la creación de Dios, es lo más normal que le debería pasar a aquellos hijos e hijas de Dios que quieren nutrirse de esta santa comunión. Justamente para mantener una relación plena y amorosa con nosotros. Claro es, también, para seguir ahondando en esto, y a mí me gustaría que ustedes me acompañen en esta vueltita cada vez más que le vamos a dar a la meditación, a la reflexión, que Dios tiene multiformes maneras de hablar. Dios no se encasilla en las únicas maneras que nosotros tenemos de comprender el lenguaje, justamente porque Él es Dios. Y cuando nosotros a Dios lo queremos restringir en nuestra mera comprensión, dejamos afuera gran parte de Dios, porque nosotros somos finitos y Dios es infinito. Por lo tanto, las maneras que tiene Dios de hablarnos son, uno dice multiformes, y tiene tantas maneras diferentes que podríamos decir son incontables. Hasta podríamos decir que quizás tenga una manera particular con cada uno. ¿Por qué no? No lo sé. Digo, no quisiera limitar con mi finitud la infinitud de cómo Dios quiere presentarse en tu vida, en mi vida, cómo Dios quiere hablarle al pueblo de Él, cómo Dios quiere hablarle a su iglesia. Y quisiera mencionar al menos 3 expresiones bíblicas, y ya leo esos textos, de distintas maneras de hablar de Dios. No son las únicas que están en la Biblia, hay muchísimas más. No son las únicas con las que habla Dios, pero por ahí nos ayuda a ver esta variedad, nos ayuda a ver algo de estas maneras diferentes que Dios tiene de hablarnos. Recuerdan en Pentecostés el viento recio, y fue una manera de hablar, porque comunicar no es, recordemos, hablar no es solamente emitir palabras, ¿sí? Comunicar, la comunicación de Dios es multiforme. Y allí en Hechos capítulo 2, del 1 al 4, solamente voy a leer el versículo 2 para hacer referencia a esto. De repente dice, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Esto hablaba de la venida del Espíritu Santo.
esta venida, esta manera de comunicarse de Dios, esa plenitud de que ahora era el tiempo del Espíritu, ahora era el tiempo de la iglesia, ¿sí? Lo hizo con un viento fuerte, recio, un viento que hizo mucho ruido. Sé que la semana pasada, no estaba acá, pero sé que hubo un viento muy fuerte en Rosario y sus alrededores, que hizo bastantes destrozos, ¿sí? No sé si habrá sido tan fuerte como ese, o más fuerte o menos fuerte, pero es un viento recio, es algo que se hace sentir, que todo el mundo se dio cuenta de que pasó algo, ¿sí? Pero también, casi como diciendo, bueno, pero yo no hablo solamente con el viento recio, fuerte, que derrumba todo lo que está alrededor mío o adelante mío, sino que también puedo hablar, como dice en Reyes, capítulo 19, los versículos del 9 en adelante, con un viento apacible, suave, dice la palabra. Y es el mismo Dios hablando, de maneras totalmente opuestas, en situaciones totalmente diferentes. Pero es un Dios que siempre se busca comunicar. Y allí vemos a partir del versículo 11, el Señor le ordenó a Elías, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí, le dice el Señor. Como heraldo del Señor, es decir, como alguien que anticipa, como alguien que da noticia, como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las rocas, e hizo añicos las rocas. Pero el Señor dice, no estaba en ese viento. No estaba en ese viento recio. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba comunicándose por ese terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero tampoco estaba en el fuego. O como ese fuego de la zarza de Moisés que Dios quería hablarle a través de ese fuego de la zarza. Tampoco dice estaba en el fuego. Y después dice, del fuego vino un suave murmullo. Suave murmullo, algo suavecito. Algo que parece imperceptible. El murmullo es algo que a veces nos cuesta distinguir qué es lo que se dice, pero que se escucha, aunque no se escucha bien qué es lo que dice. Bueno, dice que luego vino como un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva, donde estaba escondido. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ese suave murmullo, diferente al tiempo de Pentecostés, se presentó hacia Elías y Elías se dio cuenta que allí sí estaba Dios, tanto que se cubrió el rostro antes de escuchar lo que Dios le estaba diciendo. Y un tercer episodio que podemos compartir dentro de los grandes relatos preciosos que hay de la Biblia, en la Biblia de cómo Dios habla, es este que encontramos en textos muy conocidos, y lo traje justamente a referencia para que podamos centrar la meditación más allá del texto, sino en cómo Dios habla desde siempre. En Samuel capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, versículo 3 en adelante, específicamente en el 9, ustedes recuerdan esta historia de Samuel con el sacerdote Elí, Samuel muy pequeño, aprendiendo todavía y durmiendo en el santuario, Elí ya bastante viejito, ciego, habiendo sido siempre muy fiel al Señor Elí. Y Samuel escucha que lo llaman, se presenta varias veces a Elí y dice, no, yo no te llamé, hasta que Elí se da cuenta y le dice lo siguiente. Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho.
Y en el versículo 9 dice, ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Dios habla de maneras espectaculares, milagrosas, sobrenaturales. Y a veces lo hace solamente porque es la manera que tiene de llamarnos la atención. Pero también muchas otras veces nos habla de maneras pausadas, apacibles, casi como murmullos. Porque también de esa manera, en muchos de nosotros, nos llama la atención. Dios nos habla de distintas maneras. Lo que no hay duda es que Dios siempre se quiere estar comunicando con nosotros. Y que Él busca llamar la atención. No en el sentido de que, quiere mostrarse, sino para que nos demos cuenta que Él está siempre con nosotros. Esto que también escuchábamos con Gaby al principio, Dios siempre nos está acompañando, siempre está junto con nosotros, nunca nos suelta, nunca nos deja. Ahora bien, vamos a darle una vueltita más. Sabemos que Dios es lo más natural que quiera comunicarse con nosotros. Sabemos que no hay una manera de encasillar a Dios cómo se quiere comunicar con nosotros. Ahora, ¿cómo sabemos que realmente esto que yo digo, Dios me habló, es algo de Dios? Ahí se empieza a poner más linda la cuestión porque, bueno, ¿y ahora cómo sé? Porque si no, cada uno sale a decir, Dios me habló, y escuchamos y decís, ¿te dijo eso? ¿En verdad? ¿Será así? Y a uno le causa cierto, diríamos, urticaria a veces, digamos, ¿no? Cuando uno escucha este tipo de mensajes de esta manera. Pero, insisto, ¿cómo entonces discernir que estoy escuchando y estoy conversando verdaderamente con Dios? Algunas pautas que quisieras darles, no son las únicas, y anhelo que el Espíritu siga trabajando en nuestros corazones y en nuestra mente para que sigamos descubriendo esto tan maravilloso que es hablar con Dios. Porque es lo que Dios quiere hacer, mantener una relación plena, permanente, profunda, amorosa, llena de gracia, y eso se logra cuando tenemos esta conversación con Él permanentemente. Discernir. Algunas pautas para poder discernir que Dios nos habló. La primera pauta clave es la palabra de Dios, la Biblia. Yo no puedo decir nada contrario a la Biblia. Dios me habló y me dijo que debo matar a tal persona. Estoy exagerando para que se entienda, ¿sí? Si yo planteo una situación de que Dios me habló y que está por fuera de los principios espirituales que emanan de la palabra de Dios, difícil que sea una realidad. Dios me habló y debo ser el nuevo Salvador del mundo. ¿Sí? Ya hay uno y es suficiente, el Hijo de Dios. Me pasó una situación hace muchos años, un amigo entró en una situación difícil de salud y en algún momento dijo, bueno, yo soy el nuevo Mesías. Y evidentemente en su enfermedad, y que gracias a Dios se pudo recuperar de esa enfermedad, ¿sí? De ese brote que había tenido, uno se da cuenta que la Biblia ya dice que hay un solo Mesías, Jesucristo el Señor, y no necesitamos otro Redentor. No es que necesitamos un nuevo Redentor para validar el primer Redentor, Cristo Jesús. Digo, lo primero para validar aquello que uno dice, Dios me habló, aquello que uno va hablando con Dios, es la palabra de Dios. En la palabra de Dios vamos a encontrar
esa certeza, esa primera certeza de si eso es de Dios o no es de Dios. Lo segundo tiene que ver con el contexto. ¿Sí? Dios hablaba de una manera en la Biblia y uno tiene que poder interpretar ese contexto para luego sacar esos principios bíblicos y traerlos a este nuevo contexto. Es decir, poder entender la Biblia en su contexto original para luego traerlo a nuestro contexto y traer no la historia de situación, sino los principios espirituales que están detrás de ese texto, que nos ayudan a entender nuestro contexto y nuestra realidad en ese contexto. Un teólogo muy conocido, Karl Barth, decía, un sermón hay que prepararlo con la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Como entendiendo el periódico como aquello que de alguna manera me muestra el contexto. Hoy tendríamos que decir, ¿sí?, que hay muchos noticieros, muchos portales digitales, mucha comunicación y mucha información por redes sociales, y es tan variada y hasta a veces contradictoria, y está toda tan bañada de distintas ideologías, que interpretar la información del contexto según todos los medios de comunicación es un lío. Por lo tanto, uno termina siempre interpretando, porque escuchar es eso. Escuchar la voz de Dios, no hay otra que interpretar. Uno interpreta desde su propia vida, desde su contexto, desde esos principios espirituales que emanan de la palabra del Señor. Pero necesariamente interpretamos. Nadie escucha puramente. Cuando alguien le dice algo a otra persona, necesariamente está interpretando que lo que me dijo fue esto, y por eso es que siempre hay malos entendidos y uno tiene que volver a hablar sobre lo mismo. Pero si esto ya lo hablamos, ¿no lo habíamos hablado? Sí, pero yo te entendí que vos me dijiste esto otro, pero no, lo que yo te quise decir fue esto otro. Esto pasa en las parejas, en el trabajo, en los amigos, en la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando escuchamos interpretamos. No hay manera de no escuchar sin interpretar. ¿Sí? Cuando leemos la palabra de Dios, interpretamos. No hay manera de leer la Biblia sin la interpretación. Por eso es muy importante el escudriñar la palabra para discernir lo que el Espíritu trae a nuestra vida. Esos principios espirituales que siguen estando vigentes por la eternidad y que no son solamente marca del contexto social de ese momento, marca del contexto histórico de ese momento. ¿Me van siguiendo? La palabra de Dios, pero también entender nuestro contexto. Y entonces, hoy donde tenemos tanta sobredimensión de la información, no es tan fácil escuchar todas las redes sociales, todos los noticieros, todos los portales, donde a veces la gran cantidad de información que tenemos nos hace estallar la cabeza. Por eso a veces hoy, quizás para interpretar nuestro contexto, es importante ver la gente, ver los rostros, ver las situaciones. Y si uno camina por la calle, si uno va al trabajo, si uno va a distintos lados, ver rostros muchas veces desencajados, desesperanzados, negando situaciones, cansados, agotados. Y eso nos dispara muchas cuestiones que están pasando a nuestro alrededor. Entender cómo esos principios espirituales Dios quiere hablarnos en este contexto donde nosotros estamos inmersos. Y no es el mismo contexto en Rosario, que en Ushuaia, que en México, que en África, que en Europa. Son distintos contextos. Y Dios de ahí va a hablar de distintas maneras porque son distintas cosas lo que Él quizás quiera decirle. Aunque el propósito final sea el mismo, redención, mostrar su reino y su justicia, la manera que Dios se va comunicando en esas distintas situaciones es diferente.
Por eso es necesario volver a entender esta palabra de Jesús. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Oiga lo que el Espíritu dice. Porque en nuestro contexto nosotros tenemos que poder escuchar qué dice el Espíritu en estas cosas. Decía la palabra de Dios, el contexto. La tercera que quería mencionarles tiene que ver con la experiencia. La experiencia es muy importante. La experiencia, de alguna manera, es la que nos abre un camino para vivenciar la fe en Jesucristo. La experiencia nos ayuda a descubrir el mundo espiritual en Dios. Esa experiencia no se tiene a través de los libros. La experiencia se tiene a través de la vida. Somos peritos, somos experimentados, somos expertos en la medida que transitamos la vida. La experiencia tiene que ver con eso, con ser perito, con experimentar justamente, ¿no? Cuando experimentamos la vida en Cristo, vamos teniendo mejor claridad para escuchar y vamos madurando en nuestra fe. En la medida que maduramos nuestra fe, tenemos mejor criterio para discernir lo que Dios nos está hablando, teniendo como una base sólida la palabra de Dios, la Biblia, teniendo claridad de percibir la realidad de nuestro contexto, no dejándonos avasallar por los distintos medios de comunicación, sino teniendo la capacidad para analizar e interpretar, y sobre todas las cosas, teniendo esta vivencia de madurez, esta experiencia con Dios que nos ayuda a crecer en esa conversación y en esa relación con el Señor. La experiencia que se gana y uno empieza a reconocer cosas en su cuerpo, en sus sensaciones, en su espíritu, en su mente, en sus emociones, de cómo Dios va trayendo paz en distintas situaciones. Esa certeza de que Dios está guiándonos por ese camino, que nos está abriendo esa oportunidad. Y por último, de los 4 elementos que quiero compartirlo hoy para tener esa convicción de lo que cuando Dios habla es realmente Él el que nos está hablando, es la comunidad de fe. No es que Dios me habla a mí y a ustedes no. O que le habla a ustedes, a uno de ustedes y al resto no. Dios cuando nos habla, de alguna manera va poniendo certeza en la comunidad de fe. Y todos nosotros tenemos hermanos y hermanas que podemos hablar uno y otro y compartir aquellas cuestiones que estamos viviendo y nos ayudan a discernir con esos consejos, con ese asesoramiento, con esa compañía, con ese apoyo, con ese sustento espiritual, nos ayudan a discernir si esa palabra viene de Dios o no. Recuerden el texto cuando Pablo y Bernabé fueron encomendados por la comunidad de Antioquía a ser los primeros misioneros. Siempre se llama el primer viaje misionero de Pablo. Yo digo no, es el primer viaje misionero de la iglesia de Antioquía. Porque fueron ellos los que encomendaron de parte del Espíritu de Dios a Pablo y a Bernabé a que salieran al campo misionero. Y esta confirmación no la tuvo Pablo y Bernabé, la tuvo la comunidad que estaba ayunando y orando, buscando la voluntad de Dios. Por eso es muy importante en el discernimiento siempre tener una comunidad de referencia. Nadie es cristiano solitariamente, nadie se puede hacer solamente, el Señor me habla a mí porque soy profeta y nada más. Creo en los profetas, pero digo, cuando hay una distancia entre lo que Dios me dice y la referencia de mi comunidad, hay algo que está haciendo ruido, porque siempre Dios confirma su palabra en hermanos y hermanas que nos ayudan a que nuestra fe vaya madurando. Entonces, para ir cerrando, qué gran desafío. Aprender a escuchar la voz de Dios. Que yo sé que ustedes la escuchan, yo sé que ustedes disciernen, yo sé que se comunican, no es que estoy dudando de eso, pero ir creciendo y madurando en esto nos ayuda a tomar decisiones más claras, a ver
con mayor nitidez el propósito de Dios. Nos ayuda a transitar en esos valles oscuros, confiado de que Dios en algún momento va a traer esperanza, va a traer luz. Nos ayuda a confiar en nuestros hermanos y hermanas para sustentarnos en aquellas decisiones difíciles que tenemos que tomar. Nos ayuda a fortalecernos en la fe, no en una fe ni egoísta, ni una fe que solamente es individualista, sino una fe que se transforma en una fe que nutre también el cuerpo de Cristo. Porque cuando Dios nos habla, cada uno de nosotros empezamos a vibrar conforme a la sintonía de nuestro Dios. Y como iglesia, vamos a dar ese testimonio poderoso de que Dios nos está haciendo marchar, caminar con este santo propósito hacia ciertas tareas, hacia cierta dirección que Él nos está dando. Yo les animo que cada vez profundicemos más nuestra conversación con Dios. Sé que tenemos siempre necesidad de pedirle, sé que siempre tenemos necesidad de clamar, sé que siempre tenemos necesidades que queremos ponerlas en las manos de Dios. Sé que también tenemos muchos motivos para agradecer, pero también para seguir creciendo y madurando en la fe necesitamos conversar con Dios, hablar y escuchar, escuchar y hablar. Y en esa interpretación ir madurando para discernir mejor lo que Dios tiene para nuestra vida, lo que Dios tiene para la iglesia. Que el Señor bendiga esta palabra y por supuesto sométalo todo a la palabra de Dios y al Espíritu. Amén. Buen Dios y Padre Santo, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu amor en medio nuestro, por tu Espíritu que alienta nuestro espíritu a caminar junto a ti. Queremos darte gracias porque vos te manifestás de maneras maravillosas y muy diferentes en cada uno de nosotros, Señor. Porque vos sabés cómo llegarnos a cada uno a lo más profundo de nuestro corazón. Te ruego que podamos seguir creciendo, madurando en la fe. Que nos permita, Señor, ir dando pasos firmes en la certeza de cuando vos nos hablás y nos guiás, podamos tener entendimiento claro espiritualmente para avanzar. No solo en lo personal, Señor, sino también en lo comunitario, como iglesia. Para aquellas decisiones claves, importantes, desafiantes que vayamos tomando, realmente sean gobernadas por tu Espíritu, sean dirigidas por tu amor y por tu gracia. Esto lo decimos confiados porque sabemos que vos nos hablás. Sos el primer interesado. Y lo decimos en Jesús, nuestro Señor. Amén.